5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, ¿qué dice la banda? ¿Qué dice la bandeja? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Fútbol para la Banda. Mi nombre es Iván Vélez, estoy el día de hoy con su servilleta Gisler Álvarez. Y siguiendo con los temas que estábamos tocando el episodio pasado, que era la mejor posición o la posición en ese entonces, hablamos de la posición más difícil en el terreno del juego. Así es. Que creo que todos coincidimos que era la de portero, que te convertís esos 90 minutos héroe y ya en el último minuto te convertís en villano. Así que depende de las circunstancias del juego, ¿no? Depende de las circunstancias del juego, correcto. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de, para mí, en lo personal, pienso que es la posición más infravalorada del fútbol? Totalmente. Si quieres, mejor da la posición. La posición en la que hablamos, que sería para mí la infravalorada, es lateral, tanto lateral izquierdo como lateral derecho. Creo que es una posición bastante difícil, infravalorada, como les decía. Sí, porque, o sea, haces mucho ese trabajo sucio, si lo querés ver así, haces práctica. Eso es el más sacrificado, considero yo, dentro del campo, porque tenés que subir, en la actualidad, tienes que subir al ataque, sumar, y asimismo cuando estás en contragolpe o vienen a atacarte, tienes que regresar hacia abajo. Entonces, correcto. Posiblemente sos el más sacrificado y con un físico bárbaro, ¿no? Es una de las posiciones que siento que es más, tiene que tener más resistencia dentro del campo. Físicamente tienes que ser bárbaro. Si no es la más, porque un extremo corre mucho, pero no baja a defender. Los extremos que bajan, exactamente. Un medio centro o un lateral para mí serían las más. Pero bueno, entremos ya en materia. Sí. ¿Y qué tal si comenzamos con, bueno, ya que vos sos del Madrid, Okay. y yo pues le voy al Barcelona? Vamos a aprovechar ese contraste. Podemos tocar ahí los 3 o los 5, ahí como lo queramos ver, los mejores laterales que han pasado por los dos equipos. Okay. Podríamos ver ahí del 2000 para acá, porque por ejemplo yo no me recuerdo de muchos. He visto videos de muchos jugadores, pero pues ya no es lo mismo ver videos a ver pues, ya un partido. Creo que uno no completo. tiene a veces la oportunidad de ver muchos jugadores que es así un gusto, ¿no? Entonces, Sí. olvídate. Hay un montón de jugadores, pero ¿te parece si hacemos los mejores laterales tanto del Madrid y del Barcelona? En cada posición. Y Ok. los mejores 3 de la historia. De ahí sí que engloba todo, lateral izquierdo, lateral derecho y de todos los clubes. Me parece. ¿Te parece? Ojalá y pues ahí la gente nos vaya a comentar despacito qué es lo que opinan, si están de acuerdo entre que sí o no, si se nos está pasando alguno, porque a veces pues hace la memoria estando acá ya no va para más. Sí. Van a decir que es la posición infravalorada, o yo lo digo porque yo soy lateral, pero así. No, pero es que sí te sacrificas, o sea, el sacrificio existe. Comencemos con el plato fuerte, los históricos. Los históricos. Los históricos. Empecemos con los laterales históricos. Ok. Tanto lateral izquierdo como lateral derecho. Viendo información, al menos yo, laterales izquierdos, muy pocos. Totalmente. Muy pocos de tal vez de un 2000 para acá. No sé Sí, si coincidís. Total, o sea, yo sí considero que ese es del 2000 hacia acá. Destacados históricamente o laureados históricamente son muy pocos, ¿verdad? Sí. O sea, podemos decir que en la actualidad hay jugadores muy buenos y bárbaros con su físico para esa posición, pero realmente históricos que uno diga son referentes son muy pocos, ¿no? Muy pocos. Izquierdos, por ejemplo, yo sé que vos lo pensaste, yo sé que ustedes lo pensaron. Sí, Por ejemplo, Roberto Carlos, que es como el máximo referente en lateral izquierdo, ¿no? Sí, totalmente. Yo también lo pensé. Incluso pensé en Marcelo. La verdad es que pensé en Marcelo. Pero y es que sabes que al final Marcelo, su referente era Roberto Carlos, entonces... Pero es que vienen de la sí. cuna del fútbol, los muchachos, que es Brasil. Bueno, Sí. Roberto Carlos en sí, buscándolo, es catalogado como uno de los mejores laterales. Roberto Carlos yo coincido, Sí. porque iba muy bien al ataque, defendía bastante bien y es que también tenía un físico increíble. O sea, cada pierna era así. Sí, o sea, Y ese pegue del diablo que tenía cada vez que tenía un tiro libre. reventaba una pelota. Well, the way to look at the ball, look at the way he's got it. He's got it in his hands. He's having a good, careful look about it. It's placed absolutely perfect. Look at that.
I mean, everything's set that he's going to hit it. I just wonder if they're kidding his own. It's what, all of 30 yards, Andy? Ah, why not? Well, it's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing! Well, that was what was missing in Euro 96. That is quite incredible. Not so sure about the goalkeeper's position and what he saw, but we can't deny the quality of the strike. It had power, it had bend, it had accuracy. Watch this. Starts way, way, way wide of the goal. That's 2-3 yards wide and just clips the inside of the post. That is quite a magnificent free kick. I'm not so sure we'll see one better than that for many, many a year. Quite exquisite. An absolutely stunning shot. Barthez, well, he was as much a spectator as I was. Ganó muchos títulos con el Madrid, con la selección también, si no estoy mal. Él estuvo en la del 2002. Sí, él estuvo en la hazaña del 2002. Ajá. Que fue campeón del mundo. Así es. Junto a otros que vamos a mencionar dentro de poco. Pero creo que sería para mí, no sé cómo lo ves vos, pero yo lo catalogaría como el primero. Yo creo que de sí. lo que yo vi. De lo que yo recuerdo también y de lo que, como les digo, tenemos una referencia fresca de esa posición es Roberto Carlos, ¿verdad? Porque era ese zoom en ataque, el mítico pase que le hace a Zidane en esa final en el Madrid contra el Leverkusen, pero sí. Sacamos a un jugador que tal vez lo vimos como central, más como central, pero en sus inicios fue lateral izquierdo. Sí. Curioso, Yo creo que tal vez pues, ahí porque, no muchos lo sabían, posiblemente. ajá, curioso porque creo que no todos lo sabíamos, o al menos yo no lo sabía, que empezó como lateral izquierdo y fue Paolo Maldini, que fue un jugadorazo que también es catalogado como de los mejores defensas centrales de la historia. O sea, y solo ahí te puedes dar cuenta la calidad de jugadores que son, porque los colocas como lateral izquierdo Y te rinde. Lo colocas como lateral, como central y te va a rendir. Y eso que son posiciones totalmente diferentes. O sea, defienden lógicamente sí, pero lateral izquierdo va al ataque, regresa, o sea, tiene esa doble funcionalidad. ese desborde, exacto, ese desborde. Cambio central es como más posicional. Sí, o sea, tienes que leer más el juego y saber en qué momento tenés que ir o quedarte. Correcto. No comprometer así que al equipo, ¿no? Sí. Podemos dejar a Paolo Maldini. Y lo que sucede es que, por ejemplo, yo creo que todos lo tenemos más ubicados como referencial en el medio en la defensa, ¿no? Pero si está catalogado como un buen lateral fue porque se aprovechó su físico en su momento y fue una muy buena posición en la que jugó. Y bueno, ahora tocamos a otro brasileño, es que Brasil también se destaca por sacar. Este es como una cuna de figuras, ¿no? Pero si te das cuenta, de los mejores laterales de la historia y de los mejores equipos han sido brasileños y muy pocos de otros, o sea, de otras nacionalidades. Incluso creo que Italia por ahí se metía, pero realmente Brasil ha sido de esa cuna de jugadores exitosos y referentes en cada posición, ¿no? Sí, hay uno que fue el que le llaman el inventor de la nueva posición, del nuevo rol, porque ahora, pues, por el fútbol que va revolucionando, sube, baja, exacto, se mantiene de arriba para abajo, pero es Nilton Santos, es un brasileño. Fue pieza fundamental en la obtención de los títulos del 58 y del 62 para Brasil. Entonces, viendo pocos videos que habían de él, una máquina también, sí, ¿no? O sea, es una máquina. El físico de esos manes, o sea... Sí, acá está el dilema, señores, el primer dilema. El primero de la noche. El primero de la noche. A ver. Los tres laterales, dijimos, tal vez, entre Nilton, porque para mí es un crack. Sí, o sea, y posiblemente fue como el que fue rompiendo ese paradigma. Ese paradigma. Roberto Carlos está, o yo estoy entre Paolo Maldini y Marcelito. Marcelito Vieira. Pero vamos a tocar un tema. Paolo Maldini no jugó toda su vida como lateral. Esa es la diferencia. Entonces creo ahí que le doy un punto a Marcelo, porque después de Marcelo o antes de Marcelo en el Real Madrid, no sé si vos te recordás muy puntual de un lateral izquierdo. Sí, pero lo que sucede es que la hegemonía que tenían, por ejemplo, Roberto Carlos en el Madrid, que literalmente
le pasa la batuta de la posición a Marcelo, y Marcelo hasta donde llegó a la actualidad, hasta el 2022, te habla del buen trabajo que hicieron en esa posición, de la cantidad de títulos que lograron, pero es la hegemonía, o sea, la cantidad de tiempo que ha pasado ahí, que no ha necesidad, o sea, no ha llegado a tener la necesidad de buscar a otro, a un reemplazo. Un reemplazo hasta, por ejemplo, ya el tiempo de vida dentro del equipo. O en todo caso, cuando se lesionaba el jugador, entraba uno, pero solo era como para, bueno, ahora te vamos a contratar para la banca de Marcelo. Ajá. Mientras llega su momento de recuperación, vas a... Ajá, o sea, tenés 2 meses para ponerte las pilas, pero en lo que se recupera Marcelo. Sí, pero yo creo que ahí te habla de, por ejemplo, el buen trabajo de Marcelo en ese momento, porque decís, o sea, mirás a Theo Hernández en el Milan en la actualidad y decís, qué buen lateral, cómo lo dejó ir y la proyección que tenían, ni aún así banqueó a Marcelo, o sea, sí hay muchos. Pero, pues retomando lo que estábamos platicando, yo creo que coincido con esa parte que al final Maldini pudo haber sido buen lateral, pero no fue su posición, destacó más como central, yo creo que es como... Lo recordamos como el mejor, tal vez, o uno de los mejores de la historia. Top 5 de los mejores centrales de la historia posiblemente. Sí, exactamente. En lo personal, top historia lateral, Roberto Carlos, Nilton. Marcelo. Y Nilton, en mi caso. Roberto Carlos, Marcelo y Nilton. Así es. Porque en la actualidad es de lo que más se escucha y posiblemente han sido los que más éxito han tenido en general, ¿no? Sí, y es que todo esto va también que nosotros lo vimos, o sea, nosotros estamos hablando personalmente, porque van a decir, hay muchas personas que van a decir, ustedes vieron el fútbol desde el 2005 para acá. Total. Que también es cierto. Sí, ajá, o sea, no lo negamos. No lo negamos, pero que nosotros hayamos visto, porque una cosa es ver un video en YouTube que te dura 10 minutos, a ver un partido completo de una final del mundo, y ver cómo se desenvuelve a ver cómo se desenvuelve el jugador, o sea, nosotros no vimos todo eso. Pero bueno, entonces quedamos Roberto Carlos para vos, Marcelo. Y Nilton Santos. Así es. Va, está bien, ahora nos vamos con el lateral derecho. Ahí sí, posiblemente. Que hay más. Ajá, exacto. Ahí hay más. Un poquito más de... hay un poquito más de material. Ajá, de variedad para elegir un poquito más de 11 prácticamente. Sí. O por lo menos un top 3 un poquito más reñido, ¿no? ¿Vos de qué te recordás? ¿Algún lateral que vos digas? Mira. Creo que hay muchos, pero... Sí, retomando ahí sí que la hegemonía, la grandeza de los brasileños, posiblemente Cafú, se venga por ahí, que literalmente es de esa era dorada de los brasileños, ¿no? Que estuvo en el 98, que estuvo en el 2002. Por ahí Dani Alves, lo recuerdo por las asistencias que le hacía a Messi, a Suárez, varias asistencias para clavar al Madrid, eso no se olvida nunca, entonces sí. Seguimos, o sea, justamente hay bastantes brasileños, por ahí también argentinos, ¿no? Yo, por ejemplo, del Barcelona recuerdo un par, allá de laterales derechos recuerdo más que de laterales izquierdos. Es que son muy pocos. Ahora, laterales mejores de la historia hay muchos, para mí hay muchos. Sí. Creo que Cafú, tal vez no lo vi al 100%, pero por lo que vi, por lo que lo he visto en videos y todo eso, ahí sí hay un poquito más de material como para decir, bueno, sí vale la pena. Ganó 2 Copas Mundiales. Total. Ganó 2 Serie A con el Milan, con la Roma pues no jugó más partidos en la Roma que en el Milan, pero pues lógicamente la Roma no es... no tiene la historia que tiene el Milan, y bueno, si ganó un montón de títulos, ya le da un plus totalmente, le da un empujón para llegar al primer lugar, y creo que nadie, ahí sí no se lo podemos quitar. Es de los pocos jugadores o de los pocos laterales que yo he visto que tiene muy buen regate, tiene una explosión, tuvo una explosión increíble a la hora de atacar, y tenía una condición física también. Ajá, sí, pero o sea, sí que regresamos a la condición física que manejaban en ese momento, porque si te das cuenta, en ese Brasil, por ejemplo, ahí sí que tomando de referencia ese Brasil, por un lado, lateral izquierdo, Roberto Carlos con un físico bárbaro, por otro lado, Cafú con un físico bárbaro, y no digamos todos los demás jugadores en su posición, ¿no? Sí, yo creo que a lo que se parece más a Cafú, en el sentido de físico, en el ataque, en el control de pelota, en la defensivo, el que yo recuerdo que se parece más es Zanetti. Lo describiste bien, yo también. Pupi, porque Pupi era de los que tenía una salida, o sea, de los pocos laterales que tenía una salida increíble, que vos, o sea,
tenías la confianza en el que el jugador no iba a perder la pelota. Sí, o sea, asumías que cada vez que tomaba la pelota y agarraba su avance, Sí. era sinónimo de peligro, ¿no? Dentro del área. Control de balón, buen desborde porque tenía una velocidad también increíble, era fuerte, físicamente era fuerte. ¿No? Y aparte el carácter y la referencia dentro del campo, ¿no? Eso O sea, también. era buen capitán, ¿no? Era una capitanía que pocos lo tienen, tenía mucho liderazgo, esa es la palabra, mucho liderazgo, que para mí Zanetti, tocando los 3 mejores laterales del mundo, Podría tal ser, vez entiendo. no se metería, Tal vez para mí no, no. tal vez no se metería, pero, ¿Por qué? pero en También los mejores 5 sí, porque en la selección tampoco ganó mucho, en la selección lo único que ganó creo que fue... Si no estoy la mal, Copa... Panamericanos creo que fue lo único que ganó a nivel de selección. O sea, Porque era buen jugador, pero no termina de complementar para vos Sí. una referencia. es que creo que todos, se tocan todos los temas, o sea, tanto Sí. futbolístico, Trofeos. trofeos con selección y trofeos con equipo, porque era lo que hablábamos la vez Sí, pasada. porque al final de ahí tenés un poco de influencia. dentro del Exactamente, o sea, estás en tu selección nacional y qué tan influyente fuiste en la selección nacional. Sí, desde esa perspectiva te lo compro. O sea, Ajá. sí puedo decirte sí, acertado. Ahora, como referente de juego, lo que ya describiste, lo que ya mencionaste, o sea, Zanetti como lateral en el Inter, por ejemplo, que más se recuerda. Que ganó una Una cosa infinidad de bárbara. copas de Serie A cuando estaba el Inter en su apogeo. Ganó Serie A, ganó Recopa, o sea, Supercopa de Italia, ganó Copa de Italia, ganó Sí, Champions sí, League, eso que te fue decía. la Champions Ajá, League que le Champions ganaron que dejaron al Barcelona, Ajá. Y... con Mourinho, si no estoy mal fue con Mourinho, Sí. pero el mayor título a nivel de selecciones no lo tenés todavía, No lo conseguiste. ningún título a nivel de selecciones, entonces creo que eso le baja un poco lo que es la historia, pero no lo bajaría del top 5, la verdad no lo bajaría del top 5, incluso creo que todavía estaría en el 4, o sea, Pues lo sí. dejaría ahí, pero Bajito. tocando el tema, dejamos en el primer lugar a Cafú. Sí, yo creo que ahí no. Porque es- todos es coincidimos. institución. Cafú. Seguimos con el segundo lugar. Ok. En el segundo lugar podríamos ahí poner a Dani Alves. Yo concuerdo. Yo creo que entre el primero y el segundo lugar yo no te lo reniego. O sea, no lo discuto mucho porque también Dani Alves ha sido un gran referente en el lateral derecho. Aparte de histórico, la cantidad de títulos que lleva, ¿no? Es el lateral más ganador de títulos, o incluso creo que es el jugador Con más títulos en la con historia. más títulos en la historia. Entonces eso te dice mucho. No ganó Copa Mundial con Brasil, No, pero no estaba ganó ni Copa cerca, América. no estuvo. Sí. Ganó Copa América. Entonces eso también le da un plus, porque es como un europeo ganar una Eurocopa. Tal vez Sí. no ganar la Copa del Mundo, pero Al final, en comparativo, por ejemplo, a Zanetti, sí dice uno, bueno, o sea, Dani Alves no solo tiene más trofeos en general, si no tiene un ajá, trofeo título a como nivel selección. selección. Pero bueno, en segundo lugar dejamos como al Dani Alves. Curiosamente, brasileños. Los cuatro, Los es que es lo que te cuatro, digo, o sea, los 6 brasileños. sí, Los 5 hasta el momento, 5 brasileños. En tercer lugar está muy disputado. ajá, Yo tengo en mente Carlos Alberto, otro brasileño, en la época de Pelé, fue parte fundamental, también era como tipo Cafú, iba al ataque, bajaba, tenía un cuerpo increíble. sí, es bárbaro. Está Philippe Lam también, Sí. que ganó muchos títulos con el ¿Sabes Bayern, qué? Ahorita ganó Copa del Mundo. No, ahorita te poner un poquito más complicado porque para mí Philipp Lahm ha sido un gran referente, no solo por el tipo de juego, el temple, la calma que tenía dentro del juego, el liderazgo que tenía. Otro capitán. Y dato ahí curioso, dentro de los datos de Iván, ha sido de los pocos jugadores que nunca le han sacado tarjeta roja. Nunca le sacaron tarjeta roja desde sus inicios cierto. como jugador. Es cierto. Sí, o sea, con eso te lo dice todo. Un defensa, capitán, con la garra que tenía Philippe Lam Total. y no tener ni una sola roja en su carrera, Habla de grandeza. te habla de grandeza. Para mí, entre Carlos Alberto y Mira, yo porque lo vi y jugar, Philippe Lam. lo recuerdo en Champions, lo recuerdo en el Mundial del 2014, que fue su última actuación. En 2010 se quedó cerca con Alemania en esa semifinal. Yo lo pondría en tercer lugar. Que me disculpe Carlos Alberto, pero no lo vi jugar. Yo pensaría, creo que ahí estaría un poco dura la pelea por el tema de que
Carlos Alberto ganó un montón de Libertadores. En ese entonces no eran Libertadores, pero ganó un montón de copas sudamericanas. Hay un gran contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, él, o sea, si lo vemos a nivel sudamericano, la Libertadores es como tu Champions de Europa. Sí. Obviamente tiene más prestigio. Tenía un pero poquito sí. más prestigio en ese entonces, porque en ese entonces era lo que decían con lo de Pelé. Pelé nunca jugó en Europa, pero no porque nunca lo compraron, sino porque en ese entonces Brasil era el como así decirlo, el país, era la cuna del fútbol. Era el país que tenía los mejores equipos en ese entonces, o los mejores jugadores. Entonces, siento que ahí también le da como el envión o lo deja arriba por ese tema de que ganó. Ahora bien, si lo vemos desde los 2000 hacia acá, como lo hemos estado platicando, posiblemente ahí sí. Philipp Lahm. Sí, ahí sí ya tocamos un tema del 2000 en adelante. Entonces, sí, ahí nos quedaremos con Philipp Lahm, un cuarto y un quinto puesto que sí, para está reñido ahí, peleado. Bueno, entonces, repasando por favor, el tema ahora de los laterales derechos, quedamos con Cafú, en primer lugar, que fue un jugadorazo. Total. Segundo, Dani Alves. Y tercero nos quedamos con el alemán, el primer europeo o no brasileño sí, en este top de nosotros. Qué curioso, o sea, ahí sí que la hegemonía que puede tener, o la influencia que tuvo Brasil, mejor dicho, en sus jugadores, ¿sí? ¿No? Y si te das cuenta, por ejemplo, el top 1 de cada posición, tanto izquierdo como derecho, por ejemplo, Roberto Carlos, lateral izquierdo, gran físico, lateral derecho, Cafú, gran físico. Ahora, por ejemplo, el top 2, Marcelo y Dani Alves, si te das cuenta, su físico no era tan prominente, así que se... Y estamos hablando de laterales ya mucho más recientes, ¿verdad? De nuestra época. Exactamente, o sea, posiblemente un poquito más técnicos, o sea, más apegados no al físico, sino a lo estratégico, ¿no? Sí, porque ¿cómo sería ver un Dani Alves y un Marcelo jugando en un potrero como lo hacían antes? Porque antes las canchas de fútbol no eran como las de ahora, de que tienen medidas hasta para la grama, sí, que corre, hay muchas cosas que el fútbol ha evolucionado, que han mejorado jugadores y que los jugadores de antes, tal vez en esta época, hubieran sido, no sé, tal vez nadie se los hubiera quitado de ahí, ese es el sí, porque imagínate que, no solo jugaban al fútbol, sino todo el contraste y la lucha que hacían, por ejemplo, antes, ¿no? Estado del campo, césped, los zapatos que usaban antes, los implementos, el tipo de tela, las medias. Ahora los zapatos hasta lo hacen súper delgados para que el jugador, todo eso ha cambiado y para bien, porque en realidad pues ha cambiado para bien, ha mejorado el fútbol. Pero te imaginas, tener a un Roberto Carlos, un Cafú ahí en estas épocas. Imagínate a Pelé en esta época. Sí, jugando, hubiera sido Maradona por ahí, pero bueno. Ojo que estos laterales son de nosotros, escogidos por nosotros, de fútbol para la banda. No estamos diciendo que esos sean los mejores laterales que... La verdad es que sí. Todos y todo, pero ahora vamos con los mejores laterales que vimos nosotros de nuestros clubes. Estamos hablando del contraste, ¿no? Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Entonces, empezás vos si querés, toca los... Bueno. Empecemos de los, digamos, laterales izquierdos y derechos. Bueno, voy a comenzar con los izquierdos porque, por ejemplo, por ahí está un poquito más complicado. Perdón. Vamos a comenzar derecho. Sí, lateral derecho. Porque, por ejemplo, no había era lo que te decía. Por ejemplo, en Madrid no ha existido tanta esa necesidad de cambiar lateral tan seguido. Entonces, el lateral derecho ha sido muy poco lo que ha variado, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo mencionar un top 2, si lo ves ver así, dos jugadores que han mantenido esa hegemonía. Michel Salgado, del 2000 hacia acá, tomando esa referencia. Michel Salgado, que ha sido un muy buen jugador, y Dani Carvajal. Que Carvajal todavía está, siento que le quedó un poco grande la camisola, de decir un poco. Porque hay muchos jugadores que, como vos lo decís, han pasado por los equipos y tienen un segundo lateral, pero es como para decir, bueno, se lesionó Carvajal, entra a cubrirlo, pero solo mientras está lesionado, entonces... Mira, como te digo, Carvajal no ha sido el jugador que te deslumbra,
pero ha estado en un jugadas más jugadas, constante. aparte de la constancia, ha estado en jugadas muy específicas que han sido especiales o históricas dentro de la posición. Por ejemplo, el año pasado ese centro que le hace para que Rodrigo cabecee en semifinal de Champions contra el City. Ahí es donde yo voy y digo que la posición de lateral es la posición más infravalorada. Totalmente. Porque el lateral puede hacer un centro maravilloso que nadie se va a recordar, solo se va a recordar el que cabeció y el que metió el gol. El medio centro se va a recordar. Claro, el gol tal y tal, pero no decís, es que fue Carvajal que se fue, que tuvo la pelota. Exactamente, a eso es lo que voy, que siento que no se le da la importancia que debe tener la posición. Sí, por ejemplo, Michel Salgado marcó solamente 5 goles. O sea, eso él en ataque. Partidos jugados, jugó 371. O sea, imagínate. Sí. O sea, estamos hablando que estuvo 10 años o 10 temporadas con el Real Madrid a partir del 99 al 2009. A partir de eso comenzás ahí a probar uno que otro lateral, que te funciona, que no te funciona. Llega Dani Carvajal y comienza a hacer lo suyo. Pero ahora yo te voy a decir de mis laterales. Por favor. Que yo me recuerdo. Estoy buscando aquí Carvajal, lo siento por no tener el dato ahí filas, pero comenzar como de laterales derechos que yo recuerdo del Barcelona. Y yo sí recuerdo a Zambrota y a Giuliano Belletti. Okay. Y ganó pues títulos con el Barcelona. Siento que también se meterían ahí entre los mejores. Después de ellos, solo Dani Alves. O sea, no es que me recuerde solo Dani Alves, pero Dani Alves estuvo tanto en el club que estuvo desde 2009, si no estoy mal, al 2017, 2008 a 2017. Y de ahí, como vos decís, no hubo alguien que llene esos alguien zapatos. Que llenara los zapatos de Dani Alves. Lastimosamente han pasado cantidad de jugadores. Ahí estamos platicando de lateral. Pues hablamos un poco también, no lo mencioné, que para mí fue un buen suplente de Dani Alves y jugó de lateral izquierdo y de lateral derecho Adriano. No sé si vos te recordás de Adriano. Sí. Fue un jugador que llegó del Sevilla también, que no era la gran estrella, pero yo creo que cumplía su parte. No sé si lateral izquierdo. Vamos con el lateral izquierdo del Real Madrid. Así que mencionar los laterales izquierdos del Madrid es casi como lo que ya platicamos al inicio, pero es lo mismo que mencionamos. La importancia que han tenido dentro del club, por ejemplo, Roberto Carlos, o sea, la cantidad de tiempo que estuvo dentro del club. Fueron 9 temporadas, ahorita les confirmo ese datito. ¿Estuvo después de Roberto Carlos o mientras estuvo Roberto Carlos? Yo no me recuerdo el suplente, la verdad, del Madrid. Lo que sucede es que justamente esto era lo que quería corroborar. Él estuvo del 96 al 2007. Marcelo llegó en el 2006. Sí. Entonces, ahí te habla que justamente ese año extra que estuvo fue por ahí sí que cederle la batuta al otro y decir, bueno, va a comenzar con esto y la diferencia. Jovencito Marcelo. Sí, total. Imagínate en ese momento. Roberto Carlos tuvo 69 goles en ese lapso. Sí, para un lateral lo habla de mucho. No, olvídate. Y 527 partidos. Te habla que casi literalmente no se perdía ningún partido durante los 9 años que estuvo ahí. Sí. Después de, o intermedio ahí con Marcelo, ¿quiénes estuvieron? O sea, suplentes de Marcelo. Suplentes de Marcelo, creo que lo que te mencionaba de Teo Hernández, Cuentrao, por ahí que se va metiendo. Este otro brasileño que nunca cuajó, Danilo, es cierto. Que es lo mismo que para mí era malo. Es malo. Brasileño. Para mí pero para mí Danilo es de los que no representan los laterales izquierdos, de Brasil. No. O sea, ni siquiera el mismo Alexandro de la Juventus tampoco. Definitivamente no entra ahí. Y justo Marcelito estuvo del 2006 al 2022, marcó 38 goles, todavía Roberto Carlos hizo más. Sí. Eso sí, en juegos lo mismo. 546. Hablamos que entonces estuvieron perdiendo. Sí, o sea, era increíble muchos juegos. Es decir, yo creo que de los jugadores que más amor le han tenido y le han demostrado al club es Marcelo, Roberto Carlos, que siempre aparece, no sé por qué, pero siempre aparece en las entrevistas y en finales de Champions y todo esto, pero son de los dos referentes que yo tengo en el Real Madrid.
Ahora, por favor, coméntame los tuyos. Perdón. Las personas que le van al Madrid, de hueso colorado, y que tienen por ahí el dato de algún otro lateral, ya sea izquierdo o derecho, abajo del 2000 hacia atrás, que los pueda mencionar, eso estaría perfecto. Sí, nos serviría, me sirve. Bueno, vamos ahora con los laterales izquierdos del Barcelona. Por favor. Yo crecí con Silvinho, con el otro brasileño, Silvinho. Yo crecí con él cuando estaba, pues, FIFA 2007, me recuerdo. No, ¿sabes de qué me recuerdo de ese FIFA? Zambrotta. Sí, es que Zambrotta era muy bueno. Entonces estaba Silvinho y con Silvinho estaba Van Bronckhorst. Entonces siento que la lateral izquierda del Barcelona en ese entonces era buena. La verdad es que era muy buena, tenía mucha competencia, estaba bastante bien. Silvinho estuvo desde el 2004 al 2009. O sea, desde el 2004 al 2009. Estuvo poco tiempo para ser como, pues, referente, se podría decir. Estuvo 5 años nada más. Y en el 2007 llegó Eric Abidal. Es como el más recordadito, tal vez. Eric Abidal estuvo hasta el 2013 en el club. Fue menos todavía. Fue menos. Bueno, estuvo 6 años. Fueron 6 años los que estuvo en el club. Estuvo en ese famoso sextete, ¿no? Estuvo en el sextete, sí. Él estuvo en el sextete junto con Silvinho. Silvinho también... no, miento. Sí. Él estuvo en el sextete. El que participó Silvinho fue en la final contra el Arsenal. En 2006. En esa participó ya Silvinho. Eric Abidal era un muy buen jugador. La verdad es que para mí es de los más referentes o de los mejores del Barcelona, podría ser. ¿Sí? Sí, por los títulos. Pero yo creo que para mí es Jordi Alba. Sí. El número 1. Por los títulos en los que ganó, por lo mismo que hablábamos de que no hay un suplente hasta ahorita con Alejandro Valde que encontramos. Que se va metiendo, ¿ves? Pero igual se va metiendo. Pasaron muchos nombres por ahí que no terminaron también de cuajar y de ayudar, pero Jordi Alba estuvo desde el 2012 hasta la fecha y no ha bajado. Hasta ahorita es la única temporada en la que ya está banqueado, en la que ya lo banquearon. Banqueado, que ha bajado su nivel, yo recuerdo 1 o 2 temporadas ya, pero justo lo que hablamos, por ejemplo... Pero no había encontrado un sucesor. Por ejemplo, que yo recuerde de equipo contrario a alguien antes de Jordi Alba es muy poco. O sea, realmente yo muy discreto lo de Eric Abidal, pero sí recuerdo más a Jordi Alba. Justamente sus actuaciones han sido muy buenas en general. No sé si lo veas vos como un referente en la historia del club del 2000 hacia acá. Eric Abidal, lo que me recuerdo es todavía cuando estaba en el tiki-taka del Barcelona. Y su clásico era... Sí, muy recordado. Hay un video que dura como 5 minutos de Barcelona tocando y él es parte de ese... Bueno, ya no hablamos de esos jugadores de ese club. Sí, totalmente. Jordi Alba, como decía, para mí es del mejor, para mí, el mejor, porque por los títulos en los que ganó, por cómo se consolidó, también hablamos de la suerte de los jugadores al llegar a los equipos en la racha. Bueno. En la racha. Porque Jordi Alba está en la racha del mejor Messi, entonces eso también lo ensalzó, lo levantó, lo ayudó. Pero por ejemplo, ahí podemos mencionar, vos que te consagras como un futbolista profesional y llegas a un club pero en su peor racha, decime si vos no te quedas para empezar a construir o ser parte de ese resurgir. Eso también habla mucho de él. Yo creo que en ese orden dejaría los mejores laterales que yo vi del Barcelona. Jordi Alba, por ahí Eric Abidal, y entre Silvinho y... Pero por ejemplo, ahora si vos tuvieras que el día de mañana sacar, tenés un partido, ¿no? Tienes que sacar 2 laterales, izquierdo y derecho. Con lo ya resumido, ¿con quiénes te quedas en cada posición si estuvieran listos para salir al juego? Jordi Alba de Barça. Sí. Creo que Jordi Alba y seguramente Dani Alves, que no lo quito de ahí jamás. Entonces serían me parece. Mis laterales, Zambrotta también, lateral derecho y bueno, sí, o sea, los 3-3.
Sí, pero por ejemplo, si el día de mañana salís con Jordi Alba y Dani Alves. Totalmente. Ok. ¿Vos? Mira, en mi caso, en el Real Madrid, Carvajal, como te digo, ha estado ahí en los momentos claves. Y el carácter que tiene me agrada porque saca esa garra en los momentos difíciles. Ha estado en momentos muy claves. Es líder, se puede decir que es líder. Y del otro lado, fíjate que estoy... Bueno. Sí. Bueno. Ahí está difícil la cosa. Estoy un poquito complicado. Estoy entre un poquito encrucijado. Porque yo te puedo decir que me gana un poquito más la balanza por Roberto Carlos. Sí, porque es que Roberto Carlos y ese... Está difícil. O sea, mira, te sumaba un ataque. Hacía unos tiros libres, o sea, horribles, o sea, sí, hombre. Y eso, y Marcelo sumaba al ataque, pero a comparativa de lo que era Roberto Carlos. Yo creo que Marcelo, el punto débil de Marcelo tal vez sería la defensa. Sí, o sea, sí. No, o sea, Marcelo era muy bueno para hacer centros, no era malo, pero en comparativa, pero como te mencionó, o sea, en defensa posiblemente ese se quedaba un poco. Sí, era el punto débil. Era su punto débil de Marcelo. Ajá. Entonces, tal vez por ahí me inclino un poquito más por Roberto Carlos. Tenés buena de dónde sacarla, ¿verdad? Sí. Ahí tenés de dónde. Sí, es que está complicado, pero no sé. Ahí ustedes pues dirán, o sea, si faltó alguien, de verdad. A ustedes los madridistas y a ustedes los barcelonistas, ¿a quién escogerían? ¿Con quién se quedarían? ¿Con qué? Si nos hizo falta en el histórico, en el top de cada posición histórico, si nos hizo falta alguien, se los agradecemos porque pues... Hicieron falta muchos. Sí, hicieron falta muchos, pero es como les decía, pues es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, que pues son los mejores 6 laterales, tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho, los 3 mejores o el mejor lateral derecho e izquierdo del Barcelona y del Real Madrid. Así es, señores. Y pues con esto llegamos al fin de este pequeño capítulo. Muy interesante, la verdad me gustó mucho. Muy interesante de saber las posiciones. La posición más infravalorada, como lo digo. Sí, total. La verdad es que sí, yo considero lo mismo. Entonces, realmente esperamos sus comentarios. Agradecemos de verdad mucho el apoyo que han tenido hacia nosotros en los videos. Esperamos que se puedan seguir sumando, se puedan seguir suscribiendo al canal o a compartirlo, darle like, ¿no? Activar la campanita, señores, por favor. Es gratis, no les quita ni 5 segundos en activar la campanita, en darle a seguir. Síganos en nuestras redes sociales, que en TikTok, en Instagram, aquí vamos a poner las redes sociales. Despacito Facebook. En Facebook, que ya está. No hemos empezado a publicar ya de lleno, porque ahorita pues... La logística de Fútbol para la Banda nos lo está confirmando. Así es, tenemos ya... Ya tenemos TikTok, ya tenemos Instagram, ya tenemos Facebook, tenemos YouTube. Próximamente vamos a tener Twitter también, entonces para que nos puedan ahí tuitear pues estar ahí comentando con nosotros. Muchas gracias por todo el apoyo, espero les haya gustado y esto fue Fútbol para la Banda.